Amanda suspiró cansada mientras sacaba las llaves del bolso. El reloj de su muñeca marcaba casi las 9 de la noche. La jornada laboral de hoy en el departamento de contabilidad se había alargado más de lo habitual debido al informe trimestral. Estaba deseando darse un baño caliente y tomar una taza de té caliente, pero lo que la esperaba al otro lado de la puerta la dejó helada en el umbral de su propia casa. Primero oyó música apagada. Luego oyó risas y el sonido de muchas voces. Su mano se congeló con la llave en la cerradura. Estaba claro que algo imprevisto estaba ocurriendo en la casa, y su marido, Henry, ni siquiera le había avisado. «¿Tal vez esté preparando una sorpresa?», pensó, pero rápidamente lo descartó. Henry nunca había sido propenso a los gestos románticos, sobre todo últimamente. Cuando se abrió la puerta, Amanda apenas pudo contener un grito. Su salón, que había limpiado con tanto esmero la noche anterior, parecía haber sido azotado por un huracán. Había platos sucios por todas partes, copas de vino a medio beber y ceniceros rebosantes de colillas, a pesar de que Henry y ella habían acordado hacía tiempo no fumar. Una enorme mancha de vino tinto se ha extendido por su sofá crema favorito. «¡Oh, por fin estáis aquí!», dijo una voz familiar y excesivamente alegre, «y nos lo estamos pasando muy bien». Mi suegra, Elizabeth Carter, estaba sentada en un sillón, con una copa de vino tinto en la mano. Su pelo, habitualmente impecable, estaba ligeramente despeinado y lucía una sonrisa de suficiencia en el rostro. A su alrededor había una docena de personas que Amanda no conocía, en su mayoría mujeres de su edad, que miraban a la recién llegada con indisimulada curiosidad. ¿Qué está pasando aquí?». Amanda intentó mantener la calma, aunque sus entrañas gritaban de indignación. «¿No lo ves?». Elizabeth agitó su copa, casi derramando el vino. «Una pequeña fiesta con mis amigos del comité de caridad. Henry ha tenido la amabilidad de reunirnos aquí». Amanda cerró las manos en puños, sintiendo que las uñas se le clavaban en las palmas. «Henry, ¿está en casa?». «Oh, no, querida. Está en una reunión importante. Dijo que volvería tarde». Elizabeth se levantó de la silla, balanceándose. «Por cierto, no te importaría limpiar después, ¿verdad? Sé una buena nuera. Aún no hemos terminado y debes de estar cansada después del trabajo. Puedes irte a tu habitación, no te molestaremos». Amanda sintió un nudo en la garganta. 5 años. 5 años intentando ser una buena nuera. Había soportado constantes visitas sin previo aviso, críticas a su trabajo, insinuaciones de que una verdadera esposa debería quedarse en casa y tener hijos. Soportó todos los comentarios mordaces sobre su forma de llevar la casa, cocinar y vestir. Y ahora esto. «Esta es mi casa», dijo Amanda en voz baja pero con firmeza, «mía y de Henry. Y tengo derecho a saber quién hace fiestas aquí y cuándo». Elizabeth se enderezó de repente y entrecerró los ojos. «Querida, esta casa ha pertenecido a la familia Carter durante 3 generaciones. Yo vivía aquí incluso antes de que tú nacieras. Y el hecho de que mi hijo haya tenido la amabilidad de dejarte vivir aquí no la convierte en tuya». Los invitados estaban callados, observando la conversación con interés. Alguien incluso sacó su teléfono, claramente preparándose para filmar un posible escándalo. «No quería decir eso». Amanda intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía como loco. La cortesía es cuando una nuera respeta a su suegra, cuando comprende cuál es su lugar en la familia, cuando no cuestiona las decisiones de sus mayores. Una de las invitadas, una mujer regordeta con una blusa rosa brillante, resopló con fuerza. «Tienes razón, Liz. Los jóvenes son tan insolentes hoy en día. No respetan la tradición». «Estoy totalmente de acuerdo», se hizo eco otra mujer con un corte de pelo corto y canoso. «A mi nuera le pasa lo mismo. Siempre está hablando de alguna carrera, pero la casa está abandonada». Amanda sintió que se le sonrojaba la cara. Conocía ese truco. Elizabeth solía utilizar a sus amigas para presionarla, para que pareciera que estaba sola contra todos. «Me voy a mi habitación», dijo finalmente, dándose cuenta de que continuar la conversación no conduciría a nada bueno. «Oh, claro, claro», dijo Elizabeth con fingida simpatía. «Ve a quejarte a mi hijo». «Pero…» hizo una pausa teatral. «No te olvides de limpiar después de que nos vayamos. Ya sabes cómo odia Henry el desorden». Mientras Amanda subía las escaleras hacia su dormitorio,
podía oír cómo se reanudaban las conversaciones y las risas en el piso de abajo. Recordó la primera vez que pisó la casa 5 años atrás. Entonces le había parecido un cuento de hadas. Una vieja mansión de madera oscura, con un jardín y una terraza enormes. Henry estaba tan orgulloso, enseñándole cada habitación, contándole la historia de cada antigüedad. Ahora esta casa se parecía cada vez más a una hermosa jaula. Cada año que pasaba, las paredes parecían encogerse a su alrededor, y los retratos de los antepasados Carter que había en las paredes la miraban con muda desaprobación. En el dormitorio, Amanda se dejó caer sobre la cama sin siquiera quitarse la ropa. El teléfono de su bolso vibró con un mensaje de Henry. «Voy a llegar tarde. No esperes la cena. Ni una palabra sobre la fiesta. Ni una disculpa o explicación». Él solía avisarla de cada retraso, disculpándose si llegaba incluso 15 minutos tarde. Ahora esos mensajes se habían convertido en habituales, al igual que su constante ausencia de casa. El ruido de cristales rotos y una carcajada llegaron desde el primer piso. Amanda cerró los ojos y sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Recordó a su madre, que había desaprobado el matrimonio. «Es demasiado mayor para ti, querida, y su familia nunca te aceptarán de verdad». Pero Amanda estaba segura de que el amor lo superaría todo, que podría demostrar su valía a su suegra, que Henry siempre estaría de su lado. Ahora, tumbada en la oscuridad, escuchando a unos extraños destruir su casa, se preguntó por primera vez si había estado equivocada todos estos años. De repente, entre el barullo de voces del piso de abajo, oyó algo extraño, un fragmento de conversación que la puso tensa. «¿Están listos los documentos? ¡Silencio! Todo va según lo previsto. Henry se encargará del resto». Amanda se sentó bruscamente en la cama. ¿De qué documentos estaban hablando? ¿Cuál era el plan? Y lo más importante, ¿qué papel jugaba su marido en todo esto? Se acercó a la ventana y miró hacia el oscuro jardín. La luz seguía encendida en el salón, proyectando rectángulos amarillos sobre el cuidado césped. Una sombra parpadeó en uno de esos rectángulos de luz cuando alguien salió a la terraza, con una carpeta en la mano. Algo le decía a Amanda que aquella pequeña fiesta podía ser el principio de algo mucho más serio, y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, Amanda se despertó al oír el portazo de la puerta de la planta baja. La cabeza le latía con fuerza por la falta de sueño. No pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando los sonidos de la fiesta que había terminado bien pasada la medianoche. Ni siquiera había pensado en limpiarse, que fuera una excusa para tener una conversación seria con Henry. El reloj marcaba las 7:30. Henry solía seguir durmiendo a esa hora, así que el ruido de abajo la sorprendió. Amanda se puso una bata, bajó las escaleras y se quedó helada. Su marido, ya vestido con traje de negocios, estaba recogiendo botellas vacías en una bolsa de basura. Cerca, la criada Rosa, a la que contrataban 2 veces por semana, se afanaba en sus quehaceres. Estaba claro que hoy no era su día. «Buenos días», dijo Amanda con frialdad. Henry se sobresaltó y se dio la vuelta. Una sombra de culpabilidad apareció en su rostro, pero fue rápidamente sustituida por la máscara de distanciamiento que tan familiar le resultaba últimamente. «Ah, te toca». Echó otra botella en la bolsa. «Mamá se dejó llevar un poco por la fiesta de anoche». Amanda sintió que la ira le hervía en el pecho. «Henry, han convertido nuestra casa en un basurero. ¿Y por qué la dejaste hacer una fiesta aquí sin que yo lo supiera?» Rose, sintiendo la tensión, se deslizó silenciosamente hacia la cocina. Henry se enderezó y sus ojos se ensombrecieron. «Esta es la casa de mi familia, Amanda, y mi madre tiene todo el derecho a... ¿Qué? ¿A venir aquí cuando quiera?» Amanda se acercó y señaló las manchas del sofá. «Mira lo que le han hecho a mis muebles. ¿Tus muebles?» Henry sonrió con amargura. «Mi madre compró este sofá antes de que tú llegaras, como la mayoría de las cosas de esta casa». Amanda dio un paso atrás, sorprendida por su tono. «¿Así es como lo ves? ¿Solo soy una inquilina? ¿Una invitada temporal en la casa de tu familia?» «Yo no he dicho eso». Henry se pasó la mano por la cara. De repente parecía muy cansado.
Pero debes comprender que tu madre está haciendo todo lo posible para enseñarme cuál es mi sitio, interrumpió Amanda. Y tú se lo permites. De hecho, la estás ayudando. En ese momento, la puerta se abrió y Elizabeth apareció en el umbral, fresca y alegre, como si ayer no hubiera habido ninguna fiesta. Llevaba en la mano un paquete de la panadería local. «Oh, ¿una escena familiar de la mañana?». Miró a su alrededor, a los cojines desparramados y los vasos sucios. «Amanda, querida, creía que ya habrías limpiado». Amanda sintió que se ruborizaba de indignación. «No voy a limpiar lo que ensucien tus amigos borrachos, Elizabeth. Y además, ¿cómo has podido...?» «¡Ya basta!», gritó Henry de repente, golpeando la mesa con el puño. Los vasos tintinearon. «No permitiré que le hables así a mi madre». Se hizo un silencio sepulcral. Elizabeth se tapó la boca con la mano fingiendo sorpresa, pero sus ojos bailaban de alegría. Amanda sintió que le temblaban las rodillas. En 5 años de matrimonio, Henry nunca le había levantado la voz. «Bien», dijo en voz baja. «Está muy bien. Al menos ahora sé de qué lado estás». Se dio la vuelta y subió las escaleras, ignorando la llamada de su marido. En el dormitorio, Amanda empezó a prepararse mecánicamente para ir a trabajar, aunque tenía los ojos llenos de lágrimas. Las conversaciones sospechosas de ayer sobre unos documentos no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Algo estaba pasando a sus espaldas, algo serio, y Henry estaba implicado. Cuando bajó las escaleras 20 minutos más tarde, ya vestida para ir a trabajar, oyó voces apagadas procedentes del despacho de Henry. La puerta estaba entreabierta. «Está empezando a sospechar algo». La voz de Elizabeth sonaba preocupada. «No te preocupes, mamá. Todo está bajo control», respondió Henry. «El trato se cerrará dentro de 2 semanas, y entonces...». Amanda hizo un ruido fuerte a propósito al bajar los últimos escalones, y la conversación en el despacho se detuvo de inmediato. Cuando pasó por delante de la puerta abierta, Henry estaba sentado en su escritorio, inmerso en el papeleo, y Elizabeth miraba los lomos de los libros de la estantería. «Me fui a trabajar», dijo Amanda secamente. «Y por cierto, he llamado al servicio de limpieza. Le enviaré la factura a tu madre». Sin esperar respuesta, salió de casa. Subió al coche, sacó el teléfono y llamó a su mejor amiga Michelle. «Necesito tu ayuda», le dijo cuando contestó. «¿Sigues trabajando con ese investigador privado?». Amanda no podía concentrarse en el trabajo. Los números de los documentos se desdibujaban ante sus ojos y sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos de las últimas 24 horas. Recordaba cómo había cambiado Henry en el último año, cada vez más retrasos en el trabajo, conversaciones telefónicas secretas que él interrumpía en cuanto ella entraba en la habitación, extrañas reuniones de trabajo los fines de semana. Durante la pausa para comer, se reunió con Michelle en una pequeña cafetería a 2 manzanas de la oficina. Su amiga escuchó atentamente su historia, frunciendo el ceño y moviendo la cabeza de vez en cuando. «¿Sabes?», dijo cuando Amanda hubo terminado. «Lo que describes no parece una disputa familiar normal. Toda esta charla sobre documentos, reuniones secretas. Algo no está bien». «Lo sé». Amanda hizo girar una taza de café bien frío entre sus manos. «Pero, ¿qué se supone que debo hacer?». «Conozco a un detective, Robert Wilson». Michelle bajó la voz. «Está especializado en investigaciones empresariales. Quizá él podría...». «¿Cuánto costaría?», la interrumpió Amanda. Tenía unos ahorros en una cuenta aparte que Henry desconocía. «3,000 por la investigación inicial. Pero, Amanda...». Michelle se inclinó más cerca. «¿Estás segura de que quieres saber la verdad? A veces la ignorancia es una bendición». Amanda recordó la sonrisa arrogante de su suegra, el tono frío de Henry, las conversaciones secretas a puerta cerrada. «Necesito saberlo», dijo con firmeza. «Apúntame el número del detective». Al volver a casa por la noche, Amanda encontró la casa vacía y limpia. El servicio de limpieza había hecho un buen trabajo. Había una nota de Henry sobre la mesa de la cocina. «Me voy de viaje de negocios 3 días. Hablamos cuando vuelva». Es típico huir de una conversación con el pretexto del trabajo. Pero esta vez, todo sería diferente.
Esta vez, no se quedaría sentada esperando a que su vida se desmoronara. Amanda se acercó a la ventana. Las luces de la calle acababan de encenderse en la casa vecina, tiñendo el jardín de un resplandor fantasmal. En la casa de enfrente, divisó la silueta de una vecina anciana, la señora Thompson, que parecía mirar atentamente por la ventana. Cuando sus miradas se cruzaron, la vecina se retiró rápidamente a la oscuridad de la habitación. «Me pregunto», pensó Amanda, «¿cuántas otras personas estarán observando mi vida, sabiendo más que yo?» Sacó del bolso la tarjeta de visita del detective Wilson y se quedó mirando las letras negras y nítidas durante un buen rato. Una llamada y el camino de vuelta se cortaría. Una decisión y su vida cambiaría para siempre. El crepúsculo se cernía sobre la ventana, y Amanda estaba allí agarrada a un pequeño trozo de cartón que podía ser el billete de su vida o el primer paso hacia el desastre. Amanda pasó los 2 días siguientes sumida en la niebla. Pensamientos sobre documentos misteriosos y conversaciones sospechosas la mantuvieron ocupada. Intentó concentrarse en su trabajo, pero no paraba de releer una y otra vez la misma línea del informe. Al tercer día de ausencia de Henry, decidió hacer limpieza general. Siempre le ayudaba a poner orden en su mente. Empezó por el salón, limpiando metódicamente todas las superficies y reorganizando libros y adornos. Cuando llegó a la cómoda antigua, Amanda notó algo extraño. «¿Qué es?», susurró, palpando un pequeño saliente bajo uno de los cajones. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era un bolsillo secreto, hábilmente integrado en la estructura del mueble. Su corazón se aceleró cuando consiguió sacar una fina carpeta. En ese momento, la llave giró en la puerta principal. Amanda se enderezó bruscamente y a duras penas consiguió deslizar la carpeta bajo el cojín del sofá. «Oh, ya estás en casa». Elizabeth se plantó en el umbral con una gran bolsa de la compra. «¿Por fin te has decidido a hacer las tareas domésticas?» Amanda forzó una sonrisa tranquila. «Sí, pensé que un poco de limpieza estaría bien». Su suegra echó un vistazo crítico a la habitación. «Bueno, al menos lo estás intentando. Por cierto, ha llamado Henry. Dijo que se quedaría aquí unos días más». Amanda sintió que se le hundía el corazón. «¿Y por supuesto te ha dicho por qué?» Elizabeth se quitó lentamente los guantes. «Por supuesto. Al fin y al cabo, soy su madre. Negociaciones importantes, querida. Ya sabes, negocios». «Por supuesto». Amanda empezó a recoger trapos y artículos de limpieza. «¿Te quedas a cenar?» «Oh, no». Elizabeth hizo un gesto con la mano. «He quedado con unos amigos. Puede que vuelva tarde. No me esperes levantada». Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Amanda corrió hacia el sofá. La carpeta resultó ser una fina carpeta de cuero con el monograma GC, Henry Carter. Instalada en su dormitorio, lejos de miradas indiscretas, empezó a estudiar los documentos. La mayoría estaban llenos de pequeños textos legales que la mareaban, pero algunas frases le llamaron la atención. Transferencia de derechos de propiedad. Total confidencialidad de la transacción. Enajenación de la propiedad. Al final de uno de los documentos estaba la firma reciente de Henry y la fecha, la semana pasada. A Amanda se le heló la sangre. No era abogada, pero el significado general de los documentos estaba claro. Alguien estaba preparando un negocio inmobiliario serio. Y al parecer, se trataba de esta casa. De repente, sus ojos se fijaron en una dirección que le resultaba familiar. Era la dirección de un pequeño bufete de abogados donde trabajaba una de las entourages de Elizabeth que habían estado en aquella malograda fiesta. «Dios mío», susurró Amanda. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada telefónica. El número de Michelle apareció en la pantalla. «¿Hola? ¿Amanda?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «Acabo de hablar con el detective Wilson. Ha encontrado algo. Es urgente». Amanda sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué era? «No en el teléfono. Necesito verte, ahora mismo». «Pero Elizabeth podría volver...» «Amanda». Michelle hizo una pausa. «Créeme, esto es más importante que tu suegra. Nos vemos en el Blue Cat en 30 minutos». El Gato Azul era un pequeño bar a las afueras de la ciudad, no el mejor sitio para una dama como Dios manda, pero ahora mismo era lo mejor.
menos posibilidades de encontrarse con alguien conocido. Amanda se cambió rápidamente de ropa, escondió los documentos que había encontrado en la caja fuerte que había detrás del cuadro, lo único de la casa a lo que solo ella tenía acceso, y estaba a punto de marcharse cuando oyó un ruido en el piso de abajo. «Amanda, ¿estás en casa?» La voz de Elizabeth. Maldita sea. Había vuelto pronto. «Sí, arriba», contestó Amanda, pensando frenéticamente qué hacer. «Baja, por favor. Hay algo urgente». Amanda bajó lentamente las escaleras. Elizabeth estaba de pie en medio del salón, con un sobre en la mano. «¿Qué es?» Lo acaba de traer el mensajero. Su suegra le entregó el sobre. «Es de Henry». Amanda abrió el sobre. Dentro había un trozo de papel con un breve mensaje. «Cariño, voy a tener que quedarme otra semana. Las cosas se han complicado más de lo esperado. Por favor, no te preocupes y no hagas ninguna tontería. Hablaremos cuando vuelva. Con amor, Henry». «¿Estúpido?», murmuró Amanda. «¿De qué está hablando?». Elizabeth se acercó, con su perfume asfixiantemente dulce. «Sabes, cariño, quizá deberías tomarte unas vacaciones. Pareces cansada. Gracias por preocuparte, pero estoy bien». Amanda dobló la carta. «Por cierto, estaba a punto de irme. Tengo una reunión urgente». «¿Oh?». Las cejas de Elizabeth se alzaron. «¿Y con quién?». «Con una amiga», dijo Amanda, dirigiéndose a la puerta. «Ten cuidado, querida». La voz de su suegra era dulce como la miel. «A veces los amigos pueden no ser lo que parecen». Amanda se quedó paralizada con la mano en el pomo. ¿Le pareció una amenaza? Se dio la vuelta, pero Elizabeth ya estaba subiendo las escaleras, canturreando para sí misma. El bar estaba medio vacío, lo cual era normal para un miércoles por la noche. Michelle estaba sentada en una mesa del rincón más alejado, dando vueltas nerviosas a un vaso de agua entre las manos. A su lado estaba el detective Wilson, un hombre de unos 50 años con las sienes encanecidas. «Me alegro de que hayas venido», abrazó Michelle a su amiga. Robert había descubierto algo. El detective esperó a que Amanda se sentara y sacó varias fotografías de su maletín. «Señora Carter, lo que he descubierto... Esto es grave». Extendió las fotos sobre la mesa. Mostraban a Henry saliendo de un edificio con un hombre al que no conocía. La fecha de las fotos era de hace 3 días. «No parece un viaje de negocios», dijo el detective. «Esta es la oficina de Overseas Investments. Se especializan en transacciones inmobiliarias dudosas». Amanda sintió que se le entumecían los dedos. «¿Qué quiere decir con dudosas?». «Normalmente buscan casas antiguas con un historial de propiedad complicado. Luego encuentran vacíos legales para impugnar los derechos de los propietarios actuales», habló Wilson en voz baja, mirando a su alrededor de vez en cuando. «Esto suele implicar falsificar documentos, presionar a los propietarios». «¿Pero por qué, Henry? Hay algo más». El detective sacó otro documento. «Su casa no pertenece a la familia Carter, como usted pensaba. Al menos no del todo». Amanda sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «¿Qué quiere decir?». «La casa la compró tu suegro hace 40 años. Pero hay un giro interesante. Parte del dinero procedía de la familia de su primera esposa, Margaret Wilson. Se divorciaron un año después, pero su contribución a la compra quedó documentada». «¿Su primera esposa?». Amanda negó con la cabeza. «¿Pero Elizabeth?». «Elizabeth es la segunda esposa de su suegro», dijo el detective con suavidad. «Y parece que ella realmente no quiere que esta historia salga a la luz, sobre todo ahora, cuando ella y tu marido están intentando hacer algún tipo de negocio con la casa». Amanda recordó los documentos que había encontrado, las extrañas conversaciones, las repentinas fiestas con sus costro del bufete. «Quieren deshacerse de mí», susurró. «Utilizar algún resquicio legal para...». En ese momento, su teléfono vibró en el bolso. El número estaba oculto. «Diga». «¿SRA, Carter?». Una voz de mujer sonaba excitada. «Soy la SRA. Thompson, su vecina. Siento llamarla tan tarde, pero... ha habido movimiento en su edificio. Mucha gente va y viene. Y su suegra. Está sacando unos papeles». Amanda sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Los papeles están en la caja fuerte. ¿Se habrán enterado?». «Tengo que irme». Se levantó bruscamente. «Tengo que irme ya. Espera». La agarró del brazo el detective.
Podría ser peligroso. Déjeme. Pero Amanda ya corría hacia la salida. Un pensamiento pasaba por su mente. Tenía que lograrlo. Tenía que detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. El camino a casa parecía interminable. Cuando por fin aparcó delante de su casa, vio que las luces de las ventanas estaban encendidas y que un coche negro desconocido estaba aparcado en la entrada. Amanda respiró hondo y salió del coche. Pasara lo que pasara, ya no sería una víctima silenciosa. Había llegado el momento de defenderse. No se dio cuenta de los 2 pares de ojos que la observaban desde la oscuridad, ni oyó los suaves susurros. Ella está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos como habíamos planeado. Ella no podrá cambiar nada de todos modos. Pasaron 2 semanas desde la noche en que Amanda encontró los documentos. Cada día el ambiente en la casa se volvía más y más tenso. Elizabeth venía todos los días, a menudo sin avisar, y cada vez encontraba algo nuevo que criticar o comentar. Esta mañana, Amanda se despertó al oír pasos en la planta baja. El reloj solo marcaba las 6. Se puso una bata, bajó las escaleras y se quedó helada. Elizabeth estaba de pie en medio del salón, con las llaves en la mano. «Buenos días, querida», le dijo su suegra con dulzura. «Espero no haberte despertado». Amanda se agarró a la barandilla de la escalera. «¿De dónde has sacado las llaves?» «Oh, Henry me dio un juego de repuesto». Elizabeth agitó la mano despreocupadamente. «Para emergencias, ya sabes». «¿Y qué clase de emergencia es esta a las 6 de la mañana?» Elizabeth entró despacio en la cocina, con los tacones golpeando el parqué. «Pensé en venir a ver cómo estabas. Henry está muy preocupado por ti». Amanda la siguió. «Hace una semana que no me llama. Está muy ocupado. Negociaciones importantes, ya sabes». Elizabeth abrió la nevera e hizo una mueca. «Dios, ¿cómo se puede vivir con una nevera tan vacía? Pobre Henry». Amanda sintió que le hervía la rabia. «Trabajo a jornada completa, por si lo has olvidado, y tu hijo es perfectamente capaz de ocuparse de su propio desayuno, cuando está en casa». «Ah, ese es tu trabajo». Elizabeth cerró la nevera y se volvió hacia su nuera. «Sabes, querida, quizá ese sea el problema. Una mujer debería prestar más atención a su casa, a su familia». «Basta», la interrumpió Amanda. «No voy a volver a escuchar estos sermones, y quiero que me devuelvas las llaves». Elizabeth se echó a reír. «¿Qué derecho tienes a exigir nada? Esta es la casa de la familia Carter. Yo vivía aquí mucho antes de que tú llegaras. También es mi casa. Soy la esposa de Henry. Por ahora», dijo Elizabeth en voz baja, pero Amanda la oyó. De repente, su suegra se puso muy seria. «Escúchame con atención, Amanda. He intentado ser paciente. He intentado darte la oportunidad de formar parte de nuestra familia. Pero no eres la adecuada para nosotros». Amanda sintió que se le helaban las entrañas. ¿Qué significa eso? Significa que a veces hay que saber dejarse llevar. Elizabeth se acercó. «Siempre y cuando todo pueda resolverse pacíficamente». En ese momento, la puerta principal se abrió, y 3 mujeres desconocidas entraron en la casa, las mismas Paisho de la fiesta. «Oh, estás despierta, genial», gorjeó una de ellas, una rubia alta con un traje caro. «Elizabeth, hemos traído todos los papeles necesarios». Amanda dio un paso atrás. «¿Qué papeles? ¿Qué pasa?» «No mucho, querida». Elizabeth le cogió a la mujer la carpeta con los documentos. «Solo unos pequeños cambios en la casa. Es solo una formalidad. No voy a firmar nada». «Oh, tu firma no es necesaria», sonrió una de las mujeres, a la que Amanda recordaba como abogada. «Ya está todo arreglado». Amanda sintió que le fallaban las piernas. Se agarró al borde de la mesa. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde está Henry? Exijo hablar con él». «Henry está ocupado», dijo Elizabeth. «Y confía plenamente en mi experiencia en este caso. Esto es ilegal», susurró Amanda. «No podéis...» «Oh, sí que podemos». Elizabeth abrió la carpeta. «¿Ve esta firma? Su marido lo ha aprobado todo. Ahora, querida, te aconsejo que...» Pero Amanda ya no escuchaba. Salió corriendo de la cocina, atravesó el salón y salió de la casa. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó al detective Wilson. «Están tramando algo», dijo rápidamente cuando él contestó. «Algún tipo de documentos. Intentan llevarse la casa.
Silencio, señora Carter. El detective sonaba preocupado. ¿Dónde están ahora? Fuera, cerca de la casa. No sé qué hacer. No vaya a ninguna parte. Estaré allí en 20 minutos. Amanda entró en su coche, tratando de calmarse. A través de la ventana, pudo ver a las mujeres discutiendo algo en la cocina. Elizabeth estaba extendiendo papeles sobre la mesa, señalando algo en los documentos. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que está pasando. Nos vemos en el parque dentro de 1 hora. ¿Puedo ayudarte? MB. MB. ¿Margaret Wilson? ¿La primera esposa de su suegro? Amanda se congeló, sin saber qué hacer. Podría ser una trampa. Pero, por otra parte, si había la más mínima posibilidad de descubrir la verdad, en ese momento se dio cuenta de que Elizabeth la miraba directamente a través de la ventana de la cocina. Una extraña sonrisa se dibujó en el rostro de su suegra. Levantó la mano y saludó a Amanda con la mano, como invitándola a entrar en casa. Amanda arrancó el coche bruscamente. No volvería allí hasta que supiera toda la verdad. Y si eso significaba encontrarse con un fantasma del pasado de la familia Carter, que así fuera. Ya estaba saliendo del patio cuando vio por el retrovisor que una de las mujeres había salido de la casa y se había subido rápidamente a un coche negro. La persecución había comenzado. Durante 20 minutos, Amanda serpenteó por las calles de la ciudad, intentando alejarse del coche negro. Finalmente lo consiguió, perdiéndose entre el tráfico en el centro de la ciudad. Aparcó delante de una pequeña cafetería y marcó el número del detective. «¿Señor Wilson? Tengo nueva información, y creo que sé quién podría ayudarnos». «Le escucho», respondió el detective. «Pero primero dígame, ¿está a salvo?» Amanda miró a su alrededor. «Por ahora sí, pero algo me dice que no será por mucho tiempo. No pararán hasta conseguir lo que quieren. ¿Qué vas a hacer?» Amanda miró el mensaje del misterioso M.W. «Voy a encontrarme con un fantasma del pasado de la familia Carter, y quizá por fin descubra la verdad. Podría ser peligroso», advirtió el detective. «Lo sé». Amanda se aferró al volante. «Pero no tengo elección. Están intentando quitarme todo lo que tengo, y tengo que luchar». No sabía lo que le esperaba en el parque. No sabía si podía confiar en el misterioso M.W., pero de algo estaba segura. Ya no sería una víctima indefensa en este juego. En los 5 años que llevaba casada con Henry, había aprendido mucho. Y ahora era el momento de utilizar ese conocimiento contra aquellos que estaban tratando de destruirla. Amanda miró el reloj. Faltaban 45 minutos para la reunión. 45 minutos que podían cambiarlo todo. Central Park recibió a Amanda con una brisa fresca y el susurro de las hojas caídas bajo sus pies. Eligió un banco alejado de los callejones abarrotados y miró nerviosa el reloj. Faltaban 5 minutos para la hora acordada. De repente, oyó unos pasos detrás de ella. Amanda se giró bruscamente y vio a una elegante mujer de unos 65 años. A pesar de su edad, se mantenía erguida con la barbilla orgullosamente levantada. Su pelo gris estaba pulcramente peinado y sus ojos brillaban con agudeza. «¿Señora Carter?» se acercó la mujer. «Soy Margaret Wilson». Amanda sintió que se le secaba la garganta. La primera esposa de Richard Carter. «Así es». Margaret se sentó a su lado, poniendo un viejo bolso de cuero sobre su regazo. «Y créame, tengo mucho que contarle sobre la familia Carter. ¿Por qué ha decidido ponerse en contacto conmigo ahora?» Margaret suspiró. «Llevo mucho tiempo observando lo que ocurre, y cuando me enteré de sus planes, verás, no puedo dejar que la historia se repita». «¿Qué historia?» «La historia de cómo Elizabeth Carter destruye a quienes se interponen en su camino». Margaret abrió su bolso y sacó una vieja carpeta. «Echa un vistazo a esto». Amanda cogió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había viejas fotografías, recortes de periódico y documentos de 30 años atrás. «Cuando me casé con Richard», empezó Margaret, «el negocio de la familia Carter atravesaba una mala racha. Mi padre era un hombre de negocios de éxito, y yo invertí mucho en su empresa. También ayudé a comprar la casa donde vives ahora». Amanda hojeó los documentos, y poco a poco se fue formando una imagen del pasado. ¿Pero algo salió mal? «Oh, sí». Margaret sonrió con amargura. «Apareció Elizabeth,
la joven y ambiciosa secretaria de Richard. Al principio no le presté mucha atención, pero entonces empezaron a desaparecer documentos, aparecieron extrañas facturas. Sacó otro sobre. Mira estas firmas. ¿Ves las similitudes? Amanda miró más de cerca. Las firmas de los documentos antiguos eran casi idénticas a las que había visto en la carpeta que acababa de encontrar. ¿Estaban falsificando documentos? Margaret negó con la cabeza. Habían creado todo un esquema. Elizabeth era un verdadero genio del fraude. Encontró la forma de transferir parte de los activos a empresas fantasma, y luego... En ese momento, el teléfono de Amanda vibró. Era el detective Wilson. «SRA. Carter, tengo noticias urgentes. Revisé los documentos que mencionó. Parece que están intentando hacer algo muy grave». «Lo sé», respondió Amanda, mirando a Margaret. «Y creo que sé cómo lo están haciendo. No se trata solo de la casa», continuó la detective. «He encontrado información sobre toda una red de empresas. Llevan años utilizando el mismo método. Encuentran puntos débiles en los documentos inmobiliarios y luego utilizan documentos falsos para demandar la propiedad». Terminó por él Margaret, que había oído la conversación. «¿Quién está contigo?», alertó el detective. «La persona que sabe más que nadie sobre los métodos de Elizabeth Carter», respondió Amanda. «Señor Wilson, tenemos que reunirnos urgentemente. Tengo pruebas, viejas y nuevas». Acordaron reunirse en una hora en el despacho del detective. Pero cuando Amanda y Margaret llegaron al aparcamiento, se encontraron con una desagradable sorpresa. La propia Elizabeth estaba junto al coche de Amanda. «¡Qué reunión tan interesante!», respiró al verlas, con los ojos entrecerrados al reconocer a Margaret. «Vaya gente que aparece del pasado». «Hola, Elizabeth», respondió Margaret con calma. «¿Sigues con tus viejos trucos? No sé a qué te refieres». Elizabeth dio un paso adelante. «Pero te aconsejo que no te metas en los asuntos de nuestra familia». «¿Tu familia?». Margaret se rió amargamente. «¿Has olvidado que la mitad de lo que posees lo compraste con mi dinero?». El rostro de Elizabeth cambió de repente. «No tienes pruebas. Todos los documentos fueron destruidos hace tiempo. ¿De verdad?». Margaret cogió su bolso. «¿Qué pasa con las copias que he guardado todos estos años? ¿Las copias que ahora ayudarán a Amanda a desenmascarar tu fraude?». Elizabeth palideció, pero se recompuso rápidamente. «Vas de farol, y aunque tengas algo, no cambiará nada. Henry está de nuestra parte». «¿Estás segura?», sonó de pronto la voz de un hombre. Todos se dieron la vuelta. El detective Wilson se acercaba a ellos, y junto a él, Henry. Amanda sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. «¿Henry? Pero se suponía que estabas... ¿de viaje de negocios?». Él negó con la cabeza. «No, querida. He estado trabajando con el detective Wilson los últimos días. Después de descubrir que mi madre intentaba hacer otra estafa». Elizabeth dio un paso atrás. «¿Hijo? ¿De qué estás hablando?». «Ya basta, mamá», dijo Henry con dureza. «Lo sé todo. Los documentos falsificados, el chantaje, la forma en que intentaste deshacerte de Amanda, igual que intentaste deshacerte de Margaret». «Lo hice por ti», gritó Elizabeth. «Por nuestra familia». «No», Henry negó con la cabeza. «Lo hacías por ti. Siempre era por ti». Se acercó a Amanda y le cogió la mano. «Lo siento. Debería haberme dado cuenta antes. Pero cuando encontré esos documentos en el despacho de mi madre...». Amanda miró a su marido, sin saber si creerle. «¿Por qué no me lo dijiste? Temía que sospechara algo. Necesitaba tiempo para reunir pruebas. El detective Wilson sacó una grabadora. Y lo hicimos, incluidas las confesiones de algunos de los cómplices». Elizabeth echó a correr de repente, pero no llegó lejos. 2 agentes de paisano ya la esperaban a la vuelta de la esquina. «Elizabeth Carter», dijo uno de ellos en tono oficial, «queda detenida como sospechosa de fraude y falsificación». Mientras los policías le leían sus derechos a Elizabeth, Margaret se acercó a Amanda. «Sabes, tienes algo que yo no tenía hace 30 años. ¿Qué es? Gente dispuesta a luchar por ti». Miró a Henry. «Ocúpate de eso». Aquella noche, cuando por fin Henry y ella se quedaron solos en casa, Amanda seguía intentando procesar los acontecimientos del día. «¿Por qué no me contaste antes tus sospechas?», le preguntó a su marido. Henry suspiró pesadamente.
Durante mucho tiempo no quise creer que mi madre fuera capaz de algo así. Incluso cuando empecé a encontrar pruebas. Sabes, a veces lo más difícil es admitir la verdad sobre las personas más cercanas a ti. ¿Y ahora qué? Ahora... Le cogió la mano. Ahora empezamos de nuevo. No más mentiras, no más manipulaciones. Solo tú y yo. Amanda miró por la ventana, donde las luces del atardecer ya se estaban encendiendo. ¿Y la casa? Esta es nuestra casa, dijo Henry con firmeza. Y ahora es solo nuestra. Pero Amanda sabía que este no era el final de la historia. Por delante les esperaba un largo juicio, periodistas, tal vez incluso amenazas de los viejos Twertash o de Elizabeth. Pero ahora estaba preparada. Ahora sabía que a veces hay que atravesar la oscuridad para ver la luz. En su bolso llevaba la tarjeta de visita de Margaret Wilson. «Si necesita ayuda», dijo mientras se iba, y Amanda sabía que necesitaría ayuda. Después de todo, Elizabeth Carter no es de las que se rinden sin luchar. Incluso entre rejas puede ser peligrosa. Pero eso sería otra historia. Por ahora, Amanda se permitió disfrutar del momento de la victoria. Una pequeña pero importante victoria sobre aquellos que intentaron destruir su vida. La niebla matinal aún no se había disipado cuando Amanda salió de casa para ir a trabajar. Apenas había dormido esa noche, pensando en los acontecimientos de los últimos días y tratando de idear un plan de acción. El teléfono no volvió a sonar, como si Henry se hubiera desvanecido en el aire tras su última conversación. Una desagradable sorpresa la esperaba en la puerta. El coche no arrancaba. Amanda lo intentó varias veces, pero el motor se limitó a gruñir y apagarse. Era extraño. Ayer todo había funcionado perfectamente. ¿Hay algún problema?, gritó de repente una voz. La señora Thompson, su anciana vecina, estaba de pie junto a su valla con una taza de café en la mano. «Eso parece», suspiró Amanda. «Tendré que llamar a un taxi». «Oh, no te preocupes», sonrió la señora Thompson con demasiada amabilidad. «Mi hijo Richard estaba a punto de ir a la ciudad. Estará encantado de llevarla». Amanda dudó. Nunca había hablado con sus vecinos, pero ahora no tenía elección. No podía llegar tarde al trabajo. «Gracias, sería muy...» Por supuesto», interrumpió la señora Thompson. «Richard», gritó en dirección a su casa. Un hombre alto de unos 40 años con un traje caro salió por la puerta. Amanda se puso tensa. Habría jurado que lo había visto en la fiesta que había organizado Elizabeth. «Encantado de ayudar», sonrió, abriendo la puerta de su BMW negro. «Aquí tiene». Durante todo el trayecto, Richard intentó entablar conversación, pero Amanda respondía con monosílabos. Le llamó la atención un documento que asomaba de su maletín. Llevaba el logotipo del mismo bufete en el que trabajaba la Wastro de Elizabeth. «¿Sabes?», dijo de pronto Richard, deteniéndose en un semáforo. «A veces la vida nos plantea retos difíciles, pero siempre hay una salida, sobre todo si tienes a tu lado a las personas adecuadas». Amanda sintió que se le helaba la espalda. «¿Qué quieres decir?». «Oh», solo pensaba en voz alta, volvió a sonreír. «Por cierto, tu suegra es una mujer maravillosa. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Una persona muy... influyente». Fuera del despacho de Amanda, Richard le entregó una tarjeta de visita. «Si alguna vez quieres hablar de tu futuro, llámanos. Siempre damos la bienvenida a mujeres inteligentes en nuestra empresa». Amanda cogió la tarjeta mecánicamente y salió del coche, con las manos temblorosas, mientras subía las escaleras hasta su despacho. Su día de trabajo se había convertido en una pesadilla. Primero, su director la llamó y le dijo que estaban pensando en suprimir su puesto. Luego, oyó a sus compañeros hablar de ella a sus espaldas. «¿Te has enterado? Dicen que su marido ha pedido el divorcio. Y yo he oído que ha malversado fondos de la empresa. No, es mucho peor. Supuestamente está implicada en algún tipo de fraude inmobiliario». Durante su hora de almuerzo, Amanda se encerró en el baño y marcó el número del detective Wilson. «Están empezando a presionar», dijo rápidamente. «Primero el coche, luego este vecino extraño, ahora los rumores en el trabajo». «Cálmese, señora Carter». El detective sonaba preocupado. «¿Está segura de que no es solo un problema técnico con el coche?». «Oh, estoy más que segura». «¿Y sabe qué? Ese Richard Thompson trabaja en el mismo bufete que la amiga de Elizabeth. Me pregunto...». El detective guardó silencio. «Yo también tengo noticias.
He comprobado los documentos que encontraste. Parece que están preparando algún tipo de gran negocio. Y tu casa es solo una parte del plan. ¿A qué te refieres? Aún no puedo asegurarlo, pero... Bajó la voz de repente. Ten cuidado, mucho cuidado. Esta gente no se detendrá ante nada. Después del trabajo, Amanda decidió volver a casa andando. Ya no se fiaba ni del taxi ni de sus kirishtas vecinos. De camino, se detuvo en una pequeña tienda de antigüedades, el único lugar donde podía pensar con calma. ¿Un día duro?, le preguntó con simpatía a la anciana propietaria, la señora Green, mientras le servía una taza de té. Amanda venía aquí a menudo. El ambiente de las antigüedades la calmaba. No se imagina cuánto, suspiró. Oh, me imagino que mucho, la SRA. Green se sentó frente a ella. Llevo 40 años regentando esta tienda, y créame, lo he visto todo, especialmente cuando se trata de la familia Carter. Amanda levantó la vista bruscamente. ¿Conoce a la familia Carter? Oh, sí. La anciana sonrió. Y conocía especialmente bien a Elizabeth cuando no era más que una secretaria en la empresa de Richard Carter padre, antes de que todo cambiara. Amanda sintió que se le aceleraba el pulso. Cuéntame. Las 2 horas siguientes pasaron volando. La historia que contó la señora Green hizo que Amanda viera la situación de una forma completamente distinta. Resulta que Elizabeth no solo se casó con el viudo Richard Carter, sino que destruyó metódicamente la reputación de su primera esposa, utilizando documentos falsos y acusaciones inventadas. ¿Y sabes qué es lo peor? La SRA. Green negó con la cabeza. También le enseñó estos trucos a su hijastro, a su marido. Amanda sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. ¿Quieres decir? Sí, querida. Henry es igual que su madrastra, quizá incluso peor, porque sabe ocultar mejor su verdadera naturaleza. De camino a casa, Amanda apenas podía contener las lágrimas. Todo empezaba a encajar en una sola imagen, y esta imagen la asustaba hasta la médula. Otra sorpresa la esperaba en casa. Un mensajero con un gran sobre estaba sentado en el umbral de la puerta. «¿Señora Amanda Carter?», le entregó los papeles. «Firme aquí, por favor». Con manos temblorosas, Amanda abrió el sobre. Dentro había una demanda. Elizabeth Carter exigía la nulidad del contrato matrimonial y acusaba a Amanda de fraude y falsificación. En ese momento, sonó el teléfono. «Henry». «Cariño», sonaba preocupado. Tenemos que hablar ahora mismo». «¿Sobre qué?», preguntó Amanda fríamente. ¿Sobre la demanda de tu madre? ¿O sobre cómo planeabais destruirme juntos? ¿Qué? No, lo has entendido todo mal. Parecía realmente sorprendido. Escucha, puedo explicártelo todo. ¿Quedamos en nuestro restaurante favorito dentro de 1 hora? Por supuesto. Amanda guardó silencio durante largo rato, mirando los papeles del juzgado que tenía en las manos. De acuerdo, dijo finalmente. En 1 hora en la luna. Sabía que podía ser una trampa, pero también sabía que era su oportunidad de descubrir la verdad. La verdad sobre la familia Carter, sobre su marido y sobre lo que realmente estaba pasando. Amanda subió a su dormitorio y sacó la pequeña grabadora de voz que había comprado hacía unos días. Si Henry estaba realmente involucrado en las maquinaciones de su madre, ella debía tener pruebas. «Ten cuidado», recordó las palabras del detective, y lo tendría. Ahora sabía que no había reglas en este juego y que no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propio marido, especialmente en su propio marido. El restaurante La Luna estaba casi vacío cuando Amanda entró. Henry ya estaba esperando en su mesa favorita junto a la ventana. Se levantó al verla, y Amanda se dio cuenta de que parecía cansado y preocupado. «Gracias por venir», le dijo cuando ella se sentó. «Sé que las cosas han sido muy difíciles últimamente». ¿Difíciles? Amanda sonrió con amargura. Tu madre está en la cárcel por fraude, me han demandado y hay rumores muy extraños en el trabajo. No es complicado, Henry, es un desastre. Se acercó a la mesa e intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Escucha. Su voz sonaba casi suplicante. Sé lo que parece, pero en realidad estoy de tu parte. Yo misma inicié la investigación cuando sospeché que mamá tramaba algo. ¿De verdad? Amanda lo miró a los ojos. ¿Y cuándo lo hiciste?
Hace unos meses, dijo rápidamente, como si temiera que ella interrumpiera. Me di cuenta de unas extrañas transferencias en las cuentas de la empresa. Empecé a indagar y descubrí que mi madre utilizaba empresas fantasma para blanquear dinero. El camarero vino a tomar nota, pero Amanda se limitó a negar con la cabeza. De todos modos, no iba a poder comer. «Adelante», dijo cuando el camarero se fue. Contraté a un detective privado, empecé a reunir pruebas, y cuando me di cuenta de lo que planeaban hacerte, se pasó la mano por la cara. No podía permitirlo. ¿Así que simplemente desapareciste? ¿Me dejaste sola para que me ocupara de todo esto? Tuve que hacerlo, dijo con voz irritada. Si mi madre hubiera sospechado que estaba en su contra, lo habría ocultado todo. Necesitaba que pensara que estaba de su parte. Amanda sacó de su bolso un sobre con documentos judiciales. ¿Y esto? ¿Esto forma parte de tu plan? Henry cogió los papeles y los hojeó rápidamente. Su rostro se ensombreció. Juro que no sabía nada de esto. Son sus abogados. Siempre le han sido leales a ella, no a su familia. ¿Y ahora qué? Tengo un plan. Se inclinó más hacia ella. Todas las pruebas que he reunido son suficientes no solo para conseguir que se desestime esta demanda, sino para que mamá sea condenada a una larga pena de prisión. Amanda sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Algo en sus palabras, la forma en que las dijo, algo iba mal. ¿Qué tipo de pruebas? Preguntó con cautela. ¿Documentos, registros telefónicos, extractos bancarios? Hizo un gesto con la mano. Todo está en un lugar seguro. Solo necesito tu ayuda. Intentó cogerle la mano de nuevo, y esta vez ella le dejó. Necesito que te reúnas con un abogado. Nos ayudará a redactar correctamente todos los documentos. ¿Qué abogado? Se llama Richard Thompson. Amanda sintió que se le helaban las entrañas. Richard Thompson era el mismo vecino que la había llevado en coche por la mañana, el mismo que trabajaba para el bufete asociado con Elizabeth. ¿Y cuándo quieres que me reúna con él? Esta noche, si es posible. Henry sonrió aliviado, dando por supuesta su tranquilidad. Nos esperará en su despacho a las 9. ¿A nosotros? Sí, iré contigo, por supuesto. Amanda asintió lentamente, sintiendo que un plan se formaba en su cabeza. Bien, nos vemos allí. Salió del restaurante sin despedirse. En cuanto se cerró la puerta, sacó el teléfono y marcó el número del detective Wilson. Es mucho peor de lo que pensábamos, dijo rápidamente. Henry, está intentando tenderme una trampa. ¿Qué me ha ofrecido exactamente? Le contó la conversación en el restaurante. Espera, el detective guardó silencio. ¿Richard Thompson? ¿El que...? Sí, el mismo. ¿Y sabes qué es lo interesante? Según mi información, ni siquiera estaba en la ciudad cuando Henry supuestamente comenzó su investigación. ¿Estás seguro? Totalmente. He comprobado su perfil en las redes sociales y no volvió de Europa hasta el mes pasado. Esto está mal, suspiró el detective. Muy malo. Parece que están planeando algo grande, y están utilizando a Henry como cebo. Amanda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todo este tiempo, solo estaba interpretando un papel. ¿Qué vas a hacer? Amanda miró su reloj. Tengo unas horas antes de la reunión, y sé dónde buscar las verdaderas pruebas. Ten cuidado, advirtió el detective. Si se dan cuenta de que vas tras ellos, no te preocupes. Intentó sonreír, aunque sabía que él no podía verlo. Ya no soy la ingenua que era cuando me casé con Henry Carter. Después de colgar el teléfono, Amanda subió a un taxi y le dio la dirección de su casa. Solo disponía de unas horas para encontrar las pruebas y comprender qué tramaba realmente la familia Carter. En casa, fue directamente al despacho de Henry. Ahora que sabía qué buscar, todo parecía obvio. Las extrañas llamadas telefónicas, las reuniones secretas, los repentinos viajes de negocios, todo formaba parte del mismo gran plan. En el cajón de su escritorio encontró otra serie de documentos, casi idénticos a los que Margaret le había enseñado. Pero las fechas habían sido cambiadas, y las firmas eran nuevas. Dios mío, susurró Amanda. Están intentando el mismo truco otra vez, pero esta vez... De repente oyó el sonido de una llave en la puerta principal.
Escondiendo rápidamente los documentos en su bolso, miró por la ventana. El coche de Henry estaba aparcado fuera de la casa. Se suponía que estaba en la oficina, pensó. ¿Ha salido algo mal? Amanda miró rápidamente a su alrededor en busca de una vía de escape. ¡La escalera trasera! Llevaba al jardín a través de una pequeña puerta en la cocina. Apenas había bajado las escaleras cuando oyó los pasos de Henry en el segundo piso. Y no estaba solo, también se oían otras voces en el piso de arriba. «Debe de estar aquí», oyó decir a su marido. «Su teléfono muestra esta dirección. Fíjate más». Era la voz de Henry, pero no se parecía a nada que hubiera oído antes. Fría y dura. «Necesitamos esos documentos. No podemos sacar a mamá de la cárcel sin ellos». Amanda se escabulló sigilosamente por la puerta de la cocina y cruzó corriendo el jardín. Solo cuando estuvo a una distancia segura de la casa, se permitió recuperar el aliento. Ahora sabía con certeza que su marido no estaba de su lado. Nunca lo había estado. Todo formaba parte de un plan para que confiara en él, y entonces sacó su teléfono y envió un mensaje al detective. «El plan ha cambiado. Han venido antes. Tengo pruebas, pero necesito tu ayuda». Un momento después, recibió una respuesta. «Nos vemos en el parque en 15 minutos. Y señorita Carter, esté preparada para cualquier cosa». Amanda agarró con más fuerza su bolsa de documentos y se dirigió al parque. Sabía que aún no había terminado, pero ahora tenía un truco bajo la manga. Y lo iba a utilizar. El parque estaba casi desierto cuando Amanda llegó al punto de encuentro con el detective. El corazón le latía con fuerza de tanto correr y de darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. La fría voz de Henry seguía en su cabeza. «Necesitamos esos documentos. No podemos sacar a mamá de la cárcel sin ellos». El detective Wilson la esperaba en el banquillo, con Margaret Wilson sentada a su lado. Cuando vieron el estado de Amanda, las dos se levantaron de un salto. «¿Qué pasa?» Margaret le sujetó el codo. «Henry, él...» Amanda intentó recuperar el aliento. «Estaba en la casa con unas personas. Estaban buscando documentos. Enséñame lo que has encontrado», dijo rápidamente la detective. Con manos temblorosas, Amanda sacó los papeles del bolso. La farola de la calle proporcionaba luz suficiente para verlos. «Dios mío», susurró Margaret mientras miraba los documentos. «Es una copia exacta de lo que me hicieron hace 30 años. La misma redacción, los mismos esquemas, pero esta vez tenemos pruebas». El detective sacó su teléfono. «Y no solo estos papeles», les enseñó la pantalla. Había un vídeo de las cámaras de vigilancia. Elizabeth estaba en el comedor de la prisión hablando con un visitante, Richard Thompson. «Instalé micrófonos ocultos», explicó el detective. «Escuchad». La voz de Elizabeth sonó por el altavoz del teléfono. «Henry sabe lo que hay que hacer. Cuando nos devuelvan los documentos, apelaremos. Y esta... Amanda, tenemos que quitarla de en medio, por cualquier medio necesario». Y eso no es todo. El detective dio la vuelta al vídeo aún más. Ahora la pantalla mostraba a Henry reunido con unas personas vestidas con trajes caros. Eran jueces. Planeaban sobornarlos para que apelaran. Amanda sintió que le fallaban las piernas. Quiero decir, todo esto, todo lo que dijo de querer ayudarme, era una trampa, dijo Margaret suavemente. Querían que confiara en él, que le entregara los documentos y luego... En ese momento, el teléfono de Amanda vibró. Un mensaje de Henry. «¿Dónde estás? Estoy preocupada. Reunámonos y hablemos de ello». «No encontraron los documentos en la casa», explicó Amanda. «Ahora está intentando atraerme». «Genial», sonrió de repente el detective. «Eso es exactamente lo que necesitamos». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo el plan en detalle. Cuando todo estuvo listo, Amanda volvió a escribir a Henry. «Bien. Reúnete conmigo en la luna dentro de 1 hora. Te lo explicaré todo». El restaurante estaba casi vacío cuando ella entró. Henry ya estaba esperando en una mesa, pero esta vez no estaba solo. Richard Thompson estaba sentado a su lado. «Cariño». Henry se levantó para recibirla. Estaba tan preocupada. ¿Por qué te escapaste de casa? Amanda se sentó, intentando que no se le notara la emoción. ¿Tal vez porque fuiste allí con desconocidos en busca de algo? Oh, solo eran...
Amigos, hizo un gesto con la mano. Me están ayudando con el papeleo contra mi madre. ¿En serio? Amanda abrió su bolso. ¿Con estos documentos? Puso sobre la mesa los papeles que había encontrado en su despacho. El rostro de Henry se tensó visiblemente. ¿De dónde los has sacado? De tu escritorio. Extraño, ¿verdad? Documentos que supuestamente incriminan a tu madre, pero con tu firma y los sellos de su bufete. Richard Thompson se adelantó. S.R.A. Carter, tal vez deberíamos discutir esto en un ambiente más... ¿privado? Oh, no. Amanda negó con la cabeza. Creo que deberíamos discutirlo ahora mismo, y no solo eso. Sacó su teléfono y puso la grabación de la cantina de la prisión. Las caras de los hombres se pusieron blancas como la tiza. ¿Dónde? Empezó Henry, pero en ese momento 2 hombres de paisano se acercaron a la mesa. ¿Henry Carter? ¿Richard Thompson? Uno de ellos mostró una placa de policía. Queda usted detenido como sospechoso de intento de soborno a jueces y falsificación de documentos. Todo sucedió muy deprisa. Le pusieron las esposas y le hicieron las advertencias habituales sobre el derecho a un abogado. Lo último que vio Amanda fue la mirada de sorpresa de Henry mientras lo sacaban del restaurante. Una semana después se celebró el juicio. Gracias a las pruebas reunidas, documentos, grabaciones de conversaciones, testimonios de Margaret y otras víctimas del fraude de la familia Carter, la sentencia fue dura. Elizabeth fue condenada a 15 años de prisión y Henry a 10. Richard Thompson y otros cómplices también recibieron penas de prisión. Resultó que la casa pertenecía en parte a la familia de Margaret. Tras un largo proceso judicial, se decidió venderla, y el dinero se dividió entre Margaret y Amanda como compensación por todos los años de engaño y manipulación. Pasó un año. Amanda estaba sentada en un acogedor café con Margaret, que se había convertido en una amiga íntima. «¿Sabes?», dijo Margaret, removiendo su café. «A veces pienso que tal vez así es como tenía que suceder. Acabar por fin con sus crímenes». Amanda miró por la ventana, donde se arremolinaban las hojas otoñales. «Quizá. Al menos ahora no podrán hacer daño a nadie más. ¿Qué vas a hacer ahora?» Amanda sonrió. «Vivir. Solo vivir. Sabes, he aprendido una cosa importante este año. A veces las peores cosas de nuestras vidas abren la puerta a algo mejor». No le dijo a Margaret que llevaba varios meses saliendo con un joven abogado que la ayudaba con un caso judicial. No le dijo que planeaba montar su propio negocio. Algunas cosas es mejor dejarlas en secreto, al menos por ahora. Al salir del café, Amanda se detuvo un momento y miró al sol otoñal. La vida seguía, y ahora sabía con certeza que la noche más oscura siempre acaba al amanecer. Y en algún lugar de una prisión de mujeres, Elizabeth Carter miraba por la pequeña ventana de su celda, todavía incrédula de que su plan perfecto hubiera fracasado. No sabía que su hijo Henry ya había empezado a escribir un libro confesional sobre todas las maquinaciones de su familia, con la esperanza de que le impusieran una condena más leve. Margaret tenía razón. La justicia a veces es lenta, pero siempre gana. Y ahora que se habían descubierto todas las cartas y la verdad había salido a la luz, Amanda por fin podía dormir bien por las noches, sabiendo que la pesadilla de su matrimonio con la familia Carter había quedado para siempre en el pasado. Ha pasado exactamente un año desde el veredicto del caso Carter. Amanda estaba sentada en la terraza de su nueva casa, una casita pequeña pero acogedora a las afueras de la ciudad, hojeando el periódico de la mañana. En la primera página había un artículo sobre cómo la policía seguía desentrañando la red de fraude en la que estaban implicados Elizabeth y sus cómplices. La revelación de la trama de fraudes de la familia Carter ha dado lugar a una importante investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial. Escribía el periódico. Gracias al testimonio de figuras clave en el caso, se ha identificado a varias otras bandas criminales que operaban un esquema similar. Amanda dejó el periódico y tomó un sorbo de café. Su vida había cambiado tan drásticamente que a veces apenas podía creer que fuera real. Tras la detención de Henry y Elizabeth, recibió muchas ofertas de entrevistas y de un libro, pero las rechazó todas. No quería que su historia se convirtiera en otra sensación sensacionalista. En lugar de ello, se centró en su propio desarrollo. Tras recibir una indemnización por la venta de la casa Carter, Amanda decidió abrir su propia empresa de consultoría,
especializada en ayudar a mujeres en situaciones vitales difíciles. Su propia experiencia resultó muy valiosa en este caso. El detective Wilson la visitaba de vez en cuando, ya fuera para ponerla al día sobre la investigación o simplemente para tomar un café. Se convirtió en el hermano mayor que nunca tuvo. «¿Sabes?», le dijo durante su última reunión, «realmente has ayudado a mucha gente. Después de tu caso, otras víctimas de fraudes similares empezaron a ponerse en contacto con nosotros. Por fin, la gente no tiene miedo de hablar». Margaret también pasó a formar parte de su nueva vida. Se veían a menudo, y la anciana compartía con ella su sabiduría y su experiencia vital. A veces se reían juntas de lo parecidos que eran sus destinos y de lo diferente que habían manejado la situación. «Hace 30 años, yo simplemente huí», decía Margaret. «Pero tú te quedaste y luchaste. Había que ser muy valiente. Por supuesto, no todo fue perfecto». Amanda sabía que seguía siendo vigilada por la policía y posiblemente por personas relacionadas con los antiguos socios de los Carter. A veces, notaba coches extraños aparcados fuera de su casa durante demasiado tiempo o sentía miradas en lugares públicos. Pero eso ya no la asustaba. Al contrario, sentía cierta satisfacción por haber sido ella quien había acabado con el imperio del crimen de los Carter. El alcaide de la prisión, que periódicamente le enviaba informes sobre el comportamiento de Elizabeth y Henry, un procedimiento habitual para las víctimas en estos casos, escribió que su ex-suegra seguía manteniéndose en sus 13 y negándose a admitir su culpabilidad. Pero Henry parecía haberse replanteado su vida. Cooperó activamente con la investigación e incluso empezó a escribir unas memorias sobre cómo su madrastra le arrastró a la actividad delictiva. Amanda no sentía odio hacia ellos, solo pesar y una ligera decepción. ¿Cómo era posible que personas con tantas oportunidades, con una posición tan privilegiada en la sociedad, eligieran el camino del engaño y el crimen? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre de la puerta. Una mujer joven estaba en el umbral, pálida y asustada, igual que Amanda hacía un año. ¿Es usted la señorita Amanda?», preguntó con voz temblorosa. «El detective Wilson me dijo que acudiera a usted. Tengo una situación parecida». Amanda sonrió suavemente y abrió más la puerta. «Pase, cuéntemelo todo». Mientras la mujer contaba su historia sobre los documentos sospechosos y el extraño comportamiento de su marido, Amanda pensó en cómo había cambiado su propia vida. Había pasado de ser una víctima a una persona que ayuda a los demás, de esposa asustada a mujer segura de sí misma que sabe lo que vale. Por la noche, sentada en la terraza y contemplando la puesta de sol, sacó de un cajón un viejo álbum de boda. En las fotos aparecía tan feliz e ingenua, creyendo en el amor eterno y en un cuento de hadas sobre un apuesto príncipe. Ahora sabía que la verdadera felicidad no consiste en encontrar la pareja perfecta o crear la familia perfecta. Consiste en ser fiel a uno mismo, no tener miedo de luchar por la verdad y ayudar a los demás. En un rincón de la terraza había una caja de cartas, cientos de mensajes de mujeres que habían pasado por pruebas similares y habían encontrado la fuerza para empezar una nueva vida. Todas las noches, Amanda leía varias de esas cartas y encontraba en ellas la confirmación de que su lucha no había sido en vano. La protección policial que le habían concedido tras el juicio expiraba en un mes, pero Amanda ya no temía quedarse sin ella. Sabía que la mejor protección no eran los guardias de seguridad ni las cámaras de vigilancia, sino su propia fortaleza de ánimo y el apoyo de personas que habían pasado por pruebas similares. Su teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. «¿Cenamos mañana a las 7? Quiero que conozcas a alguien especial». Amanda sonrió. Hacía meses que Margaret intentaba emparejarla con su sobrino, un abogado de éxito especializado en derechos de la mujer. Quizá esta vez accediera a reunirse con ella. Ahora que las heridas del pasado habían cicatrizado, estaba dispuesta a volver a creer en el amor. Pero esta vez, con los ojos abiertos y la sabiduría que había adquirido a través de sus pruebas. Desde el salón, llegaba la voz de la televisión, la noticia de que otro grupo criminal vinculado al fraude Carter había sido descubierto. Amanda sintió un agradable calor en el pecho. Su historia seguía ayudando a otros, incluso un año después de que el caso hubiera terminado. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos rosas y dorados. El nuevo día llegaba a su fin, y Amanda sabía que mañana le depararía nuevos retos,
nuevas historias y nuevas oportunidades de ayudar a los necesitados. Ya no era la esposa de Henry Carter ni la nuera de Elizabeth. Era simplemente Amanda, una mujer fuerte e independiente que había encontrado su propósito en ayudar a otros a encontrar la luz en los momentos más oscuros de sus vidas. Y este era el mejor final que podía imaginarse para su historia. Amanda sabía que la vida que le esperaba nunca volvería a ser como antes. Pero no se arrepentía, porque ahora era dueña de su propio destino. Su casa, llena de luz y calor, se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo, donde cada día estaba lleno de esperanza, metas y confianza en sí misma. Se sentía con fuerzas para superar cualquier dificultad, porque ya había conseguido superar las pruebas más difíciles una vez. Cada día acudían a ella más mujeres en busca de apoyo y consejo. Podía ver en sus ojos el mismo miedo e incertidumbre que ella había tenido una vez, y sabía que podía ayudarlas a encontrar una salida. El futuro ya no parecía oscuro ni incierto. Estaba lleno de gente que creía en ella, cosas que hacer que la llenaban de verdad y la oportunidad de dejar su huella en el mundo. Amanda se dio cuenta de que a veces hay que atravesar una tormenta para encontrarse a uno mismo, pero es después de la tormenta cuando siempre aparece la luz en el horizonte.